Saludos amigos de BPI, quienes nos sintonizan a esta hora. Estamos desde la sede de Provea y específicamente vamos a conversar con Rafael Uzcategui, él es presidente, director de esta institución. Vamos a hablar sobre los derechos humanos en Venezuela, específicamente sobre el caso del diputado Juan Requesens, quien, bueno, ha sido un caso muy controversial, un diputado con inmunidad, la cual fue allanada por un órgano como la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es la opinión y la posición de Provea al respecto? Bueno, en principio nuestro rechazo total, no solamente el de Provea, sino el del conjunto de organizaciones de derechos humanos venezolanas, a esta privación de libertad de manera irregular y además este procedimiento, como tú sugieres, malos para allanarle su inmunidad parlamentaria. Es decir, esta es una persona que ha sido detenida no en flagrancia ni contando con la orden de un tribunal que según la ley venezolana son las dos causales para que pueda ser detenido. Y en segundo lugar fue allanada su vivienda sin contar tampoco con la orden de un tribunal que permitiera el allanamiento de morada. Además, en una tercera característica es que él continúa recluido en un sitio desconocido, que suponemos algunas de las localidades en las que está, pero ni sus abogados ni sus familiares han podido entrevistarse con él, conversar con él, con lo cual es una ausencia del debido proceso y del derecho a la justicia transparente e imparcial en nuestro país. Sin embargo, el caso del diputado Requesens es una muestra más, es decir, no es un hecho aislado, forma parte de un patrón. Y fíjate que recientemente desde Provea hemos realizado una investigación en donde hemos determinado que durante el gobierno de Nicolás Maduro 135 personas han sido secuestradas por el Estado. Solamente entre los meses de enero a julio de este año, 85 personas estaban en esta situación. Tenemos que el 59% de estas personas nunca fueron imputadas, sin embargo, permanecían privadas de su libertad. El 38% estuvieron desaparecidas de manera temporal, es decir, al igual que el diputado Requesens, durante horas, días, semanas, no se conocía su paradero en el cual estas personas estaban encarceladas, y finalmente el 26% tenían boletas de excarcelación que nunca fueron cumplidas. Así que esto forma parte de este cuadro generalizado de ausencia de democracia, de dificultad para la vigencia de los derechos civiles en nuestro país y lamentablemente la orfandad en la cual estamos toda la ciudadanía, que lamentablemente se suma a las omisiones de la Defensoría del Pueblo, que ante la inacción se ha convertido en cómplice de este tipo de actuaciones. ¿Cómo un Estado puede actuar de esta manera teniendo poderes, en el caso venezolano, el poder moral que debería encargarse de esto y por supuesto el poder judicial? ¿Cómo un Estado puede actuar de esta manera? Bueno, esta es la muestra de la actuación de un Estado que no es democrático, en donde la arbitrariedad se ha convertido en la norma y donde los funcionarios policiales pueden actuar con la garantía de que van a tener impunidad en todas sus actuaciones excesivas o arbitrarias, en donde el SEBIN, que ha sido el cuerpo policial que ha realizado en el caso del diputado Requesens su captura, está actuando como un Estado paralelo y como ha sido denunciado por la fiscal Luis Ortega Díaz, sin cumplir con ninguno de los requerimientos legales que obliga la ley para la actuación de este tipo de procedimientos y mecanismos. Así que estamos en presencia de un Estado que no es democrático, estamos bajo un gobierno de una instancia que está por encima de la Constitución, que se llama la Asamblea Nacional Constituyente, que además se abrogó una tarea para la cual ella ni siquiera tiene facultades en nuestra Constitución, que es la de aprobar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Requesens. Así que lamentablemente esto no es un Estado democrático y aquí el gobierno lo que quiere es que la gente se neutralice, se atemorice, pero sin embargo, como lo vemos en todo el país, la profundidad de la crisis económica va a continuar alentando a que los venezolanos continúen exigiendo y manifestando en la calle, como por ejemplo está la situación de crisis de los servicios eléctricos, crisis del transporte público, que no solamente aqueja al interior del país, sino que también ha llegado a Caracas. De este 59% de personas que no fueron imputadas, ¿todavía continúan bajo esta condición de secuestrados o cómo es el estatus en este momento? Sí, 85 personas continúan bajo esta modalidad y fíjate que es por eso que nosotros desde Provea, según los estándares internacionales de derechos humanos, podemos calificar este tipo de actuaciones como terrorismo de Estado. Es decir, políticas sistemáticas que están al margen de la ley y que lo que persiguen es atemorizar e infundir temor entre la ciudadanía. Así que el Estado venezolano, de manera sistemática, como ya lo ha dicho el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, como lo ha dicho la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene una política sistemática. Hay órdenes desde lo más altos estratos del poder para que los funcionarios actúen de esta manera desproporcionada, abusiva y excesiva. También quería preguntarle sobre la actuación del fiscal general de la República, conocido en
tiempos atrás, años atrás, de su insistente defensa de los derechos humanos. Él muchas veces fue denunciante de aquellas persecuciones por parte del Estado, porque ahora en este momento actúa al margen de lo que es la defensa de los derechos humanos. Sí, en agosto del año pasado, cuando la Asamblea Constituyente también tuvo esa actuación al margen de sus atribuciones de designar a un nuevo fiscal y designar a un nuevo defensor del pueblo, en ese momento advertíamos que estas dos personas habían sido designadas en esos roles para ser garantía de impunidad frente a los excesos de la Constituyente. Lamentablemente los hechos nos han dado la razón y creemos que esto demuestra la ausencia de independencia de poderes y también la subordinación de los supuestos principios del fiscal Tarek William Saab, pero también del defensor constituyente del pueblo, el señor Alfredo Ruiz, la subordinación de su identidad política por encima de sus supuestos principios en defensa de los derechos humanos. Así que esto es una muestra de la discriminación también como política de Estado, porque estas personas han avalado el uso del carnet de la patria y otros mecanismos discriminatorios para que si usted defiende o avala al gobierno es la única manera de poder contar con algún tipo de derechos en este país. Viendo la situación de un diputado que está pues respaldado por el artículo 200 de la Constitución y que aún así el Estado pudo actuar de esta manera, ¿qué espera el ciudadano común? Un ciudadano que de repente se para, se va a su trabajo y pueda encontrarse preso por alguna acusación. ¿Qué puede esperar el común cuando a un diputado le pasa esto? Precisamente ese es el tipo de mensaje que el gobierno quiere generar para todos los venezolanos. Si así actúan con personas que tienen protección debido a su investidura, el Estado, el gobierno, lo que quiere decir es que el ciudadano se encuentra indefenso frente a estas actuaciones excesivas del poder. Sin embargo, tenemos que continuar organizados, protestando, exigiendo nuestros derechos en la calle y sobre todo elevando el costo de estas actuaciones abusivas por parte del Estado venezolano. Fíjense la rápida respuesta de la comunidad internacional frente a estas actuaciones arbitrarias y tenemos que continuar visibilizando y denunciando todas las actuaciones arbitrarias y abusivas porque precisamente el fondo, el objetivo de estas actuaciones abusivas es que el ciudadano se neutralice, deje de decir lo que piensa, deje de exigir sus derechos y especialmente dejemos las organizaciones de derechos humanos de documentar estos abusos que, como sabemos, no van a prescribir en el tiempo y el día de mañana no solamente los funcionarios que han apresado, que han cometido malos tratos y torturas contra el diputado Requesén y contra el resto de las personas privadas de libertad por razones políticas van a tener que responder por sus hechos, sino también la omisión tanto del fiscal como del defensor constituyente va a tener que ser allí dilucidada para establecer las responsabilidades. Ciertamente lo que acaba de decir de que, bueno, estos delitos no prescriben, pero ¿cuándo sería el punto de quiebre para poder llegar a esto y poder llegar a un posible enjuiciamiento del Estado o de estos funcionarios que representan al Estado venezolano? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiene que esperar la gente en materia internacional, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal? Fíjense que se están evidenciando signos acerca de algunos estados de la región que quieren también avalar algunos casos individuales ante la Corte Penal Internacional para que sean investigados sobre Venezuela y ese es un paso muy importante porque así podríamos avanzar del estado preliminar en el cual nos encontramos ahora a precisamente poder identificar y señalar las responsabilidades individuales de los funcionarios en violaciones de derechos humanos. Estos son mecanismos que tardan porque lamentablemente los tiempos diplomáticos no son los tiempos de la cotidianidad venezolana, pero cuando estos mecanismos se ponen en funcionamiento, la justicia indefectiblemente va a llegar más pronto que tarde. Así que nuestro trabajo como organización de derechos humanos es continuar incrementando los expedientes de los abusos para poder establecer las responsabilidades cuando la justicia sea posible en nuestro país y nosotros seguimos siendo optimistas en que va a haber un cambio muy pronto porque esto es una situación que es insostenible no solamente desde el punto de vista político sino por los más de 18 millones de venezolanos que hoy se encuentran en situación de pobreza y que están pasando unas penurias que no conocíamos en nuestro país. ¿Hasta qué punto o más puede el Estado seguir violando los derechos humanos de los venezolanos? ¿Cuál es el punto de quiebre para esta situación? Bueno, yo creo que el punto de quiebre va a ser hasta que ningún venezolano se atreva a salir a protestar por sus derechos. Creo que allí el Estado un Estado autoritario y dictatorial como este se va a ver satisfecho porque su objetivo es neutralizar la indignación de la ciudadanía se van a ver cumplido. Así que mientras continuamos ejerciendo en la calle nuestros derechos, hay esperanza, la resistencia pacífica, democrática y desde Provea nosotros vamos a continuar impulsando la campaña por la renuncia, por exigir la renuncia de Nicolás Maduro y activar lo que está presente en el artículo 233 de nuestra Constitución para tener elecciones libres y democráticas en el más corto plazo de tiempo.
También quisiera preguntarle sobre el caso de un menor de edad que está detenido. Primero estuvo en el Helicoide, ahora se encuentra en Cochecito. Él está vinculado con la supuesta operación Gedeón 2 y bueno, sus allegados dicen que obviamente él no estaba incurso en esto, porque el Estado también arremete contra un menor de edad, ya no es solamente contra un diputado y con ciudadanos de mayoría de edad, sino también con un niño de 16 años. Sí, yo creo que aquí la arbitrariedad para el Estado actual en Venezuela es la norma. Creo que aquí, lamentablemente, el gobierno quiere esas expresiones de violencia que, fíjense, que son alentadas por el propio gobierno, porque aquí se han cerrado todos los canales pacíficos y democráticos para la resolución del conflicto en Venezuela y es el propio gobierno que está alentando este tipo de medidas desesperadas de naturaleza violenta. Nosotros, por supuesto, pedimos la investigación de todo lo que tiene que ver con el presunto atentado contra Nicolás Maduro, pero esto no se puede convertir en un argumento y en una excusa para continuar cercenando las libertades individuales de los venezolanos y como ahora parece ser la norma, una ofensiva contra algunos de los voceros y los líderes de la oposición en nuestro país. Vamos a continuar entonces rechazando este tipo de actuaciones que lo que pretenden es continuar intimidando a la población y el gobierno sabe que hay una profunda indignación dentro de los venezolanos y lo que se está intentando impedir es un nuevo ciclo de protestas como el que experimentamos en Venezuela durante los años 2014 y 2017. ¿Es probable que ese ciclo de protestas esté cercano en este momento? Bueno, hoy mismo hay protestas en los diferentes puntos del país, tenemos un promedio de 12 a 14 protestas diarias por servicios básicos. La característica es que no están articuladas ni tienen una dirección única como quizás si las tuvimos en el 2014 y 2017. Pero fíjense que ahora cuando estamos hablando, 16 venezolanos han sido asesinados desde enero hasta la fecha de hoy por protestar por la ausencia de servicios básicos, de luz, de electricidad, de gas, de la falta de acceso a los medicamentos y la falta de acceso a los alimentos. Así que la gente en Venezuela está protestando. Lo que el gobierno está impidiendo es que se generalice esta protesta y que especialmente los sectores que piden derechos civiles y políticos no se encuentren en la calle como ya se están encontrando. Fíjense que las enfermeras, el gremio de las enfermeras han despertado la solidaridad de los diferentes actores y gremios en todo el país. El gobierno lo que quiere es que esto no avance y que la solidaridad entre los venezolanos no le permita actuar mancomunadamente para exigir el retorno a la democracia y una mejor calidad de vida. Acaba de mencionar algo muy importante sobre los servicios. Vemos que el Zulia lleva unos 3 días completamente a oscuras. La violación de derechos humanos ya no es solamente a los encarcelamientos, a la represión, sino también ya a lo más cotidiano del ciudadano común, a garantizar pues los servicios básicos. Esto también lleva un registro, ustedes llevan también un registro de esta violación. Sí, efectivamente nosotros hemos argumentado con base a los datos que hemos venido recopilando y que mostramos año a año en nuestro informe anual que Nicolás Maduro se ha convertido en una fábrica de exclusión y de pobreza para los venezolanos. La gran promesa del bolivarianismo, que era disminuir los niveles de exclusión, se ha venido incumpliendo sistemáticamente y hoy cuando revisamos las propias cifras oficiales tenemos que más de 18 millones de venezolanos se encuentran en condición de miseria. Es decir, unas cifras de pobreza nunca antes vistas en Venezuela y que lamentablemente el panorama económico ante la ausencia de reconocimiento del problema, ante la profundización de la crisis porque se reiteran el mismo tipo de políticas que nos han llevado a esta situación, hace que tengamos ese panorama tan sombrío con más de 1.000.000% de inflación como lo han vaticinado algunos economistas internacionales. Así que la continuidad de Nicolás Maduro en la presidencia es garantía de pobreza, de exclusión y de represión y es por eso que nosotros desde una organización de derechos humanos vamos a continuar, como lo dice el padre Luis Ugalde, promoviendo, empujando la renuncia de Nicolás Maduro mediante un movimiento amplio de solidaridad de diferentes gremios, de los actores políticos, de los partidos, pero también de las organizaciones gremiales de la sociedad civil para exigir la renuncia actual de quien funge en la primera magistratura en nuestro país. ¿Creen ustedes que en los próximos días se va a arreciar la persecución contra opositores? Ya no sería solo Juan Requesén, sino pudiésemos ver otros políticos presos. Sí, efectivamente estamos recibiendo noticias inquietantes desde Guyana acerca de la persecución contra un líder sindical, dirigente de Ferrominera, contra Rubén González, y sí creemos que esto va a servir, es decir, la comisión del presunto atentado contra Nicolás Maduro como argumento para poder intentar silenciar las voces críticas contra el gobierno nacional. Así que sí esperamos una arremetida del gobierno nacional contra las voces disidentes, especialmente en momentos en que la crisis económica va a continuar profundizándose en nuestro país y que la indignación entre los venezolanos va a buscar un cauce para poder expresarse. Así que sí, estamos alertando a toda la comunidad internacional y a las organizaciones regionales que tienen que ver
con la materia de derechos humanos acerca de esta nueva oleada autoritaria y represiva en nuestro país. ¿Y cuál es la recomendación para el ciudadano común para defender sus derechos, que se encuentre en una protesta, que se encuentre por la calle? ¿Cuál es la recomendación desde Provea para ellos? Bueno, nuestra recomendación es que la gente tiene que seguir visibilizando lo que está sucediendo. Lo que el gobierno intenta es silenciarnos, que no se sepa, que no se diga, que usted no salga a la calle a protestar. Pero nosotros vamos a continuar diciendo que los derechos se ejercen. El derecho a la manifestación es un derecho que permite también el disfrute del resto de las garantías para la dignidad humana y tenemos que seguir organizándonos, uniéndonos como país, todos los sectores que queremos la democracia y por supuesto seguir documentando todas estas diferentes situaciones y denunciando las situaciones que pasan, porque este es un gobierno que sigue siendo muy sensible ante la opinión negativa de la comunidad internacional y cada vez está más informada, pero es gracias a las denuncias que cada uno de nosotros hacemos cada vez que realizamos una protesta por cualquiera que sean sus circunstancias. Así que a continuar organizados, presionando, denunciando, movilizados de manera pacífica y democrática y por supuesto seguir en contacto con los medios de comunicación, con las organizaciones de derechos humanos y con el liderazgo político para poder continuar avanzando hacia el rescate de la democracia. Si pudiera recordar en caso de alguna denuncia, ¿cómo se comunican las personas con ustedes? Bueno, nuestra página web es www.derechos.org.be, www.derechos.org.be y tenemos un número telefónico al cual nos pueden llamar desde cualquier parte del país porque tenemos muchos aliados, organizaciones regionales en materia de derechos humanos, así que si no estamos cerca de usted, lo vamos a remitir a un activista, a una organización defensora que sí lo va a poder asesorar. 0212-860-6669, 0212-860-6669 y 862-1011. Bien, conversamos entonces con Rafael Uzcategui. La posición de Provea sobre esta nueva violación de derechos humanos en el país, como ellos lo han calificado, sobre el caso del diputado Juan Requesens. Se violaron todos los procesos. Un diputado tiene inmunidad parlamentaria y pues ha sido la Asamblea Constituyente, este órgano bastante cuestionado, quien ha aprobado allanar su inmunidad. Rafael Uzcategui era enfático y explicaba que esto es un patrón que tiene el gobierno nacional caracterizado por la violación de derechos humanos y que en lo que va de año hay 85 personas que están básicamente bajo la misma condición que Juan Requesens, que fueron secuestrados por el gobierno simplemente por ser disidentes en el país. La recomendación a los ciudadanos es que sigan ejerciendo su derecho a la protesta y exigiendo en cada lugar del país sus derechos a través pues de las diferentes organizaciones que puedan realizar. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.